La ética por sí sola no es suficiente. Elder Howard W. Hunter, del Consejo de los 12, Conferencia General, octubre de 1969. Hace poco, una de nuestras publicaciones nacionales informó sobre un extenso estudio de algunas condiciones que aquejan a nuestra sociedad moderna, condiciones que nos preocupan mucho. Los crímenes de violencia están aumentando a un ritmo alarmante. Hay una falta de respeto por la ley y el orden, desobediencia civil, uso expandido de drogas y barbitúricos, aumento de enfermedades venéreas y una tasa de divorcio en aceleración. La tendencia al alza en robos menores, allanamientos, juego ilegal, disturbios en los campus escolares y protestas contra estándares que durante mucho tiempo han prevalecido como aceptables es alarmante. ¿Podemos decir que porque los medios de comunicación están llenos de tales relatos, hay un cambio social universal y básico en el pensamiento y la conducta? ¿Podemos creer que porque hay algunos que no tienen respeto por la ley o los derechos de los demás, o que abogan por una nueva moralidad, esto representa un nuevo concepto de lo correcto e incorrecto? Aunque no podemos esconder la cabeza en la arena y desatender los problemas actuales, yo, por mi parte, no he perdido la fe en mis semejantes. Entre nuestra juventud moderna en los campus, hay algunos que se deleitan en atraer la atención siguiendo un curso contrario a lo convencional. Por un sentido de dirección mal orientado, esta minoría vocal a menudo hace campaña por una nueva libertad disociada de cualquier sentido de responsabilidad. Por cada uno de estos hay miles de jóvenes que quieren vivir correctamente y hacer lo correcto. Tienen el deseo de tomar su lugar en una sociedad responsable y vivir bajo un código de alta moralidad. Nos sentimos orgullosos de ellos. Estos son la gran esperanza del futuro. Solo desearía que sus buenas obras y aspiraciones pudieran recibir el mismo tiempo igual que se asigna a aquellos de filosofías políticas opuestas. ¿Qué marca la diferencia? ¿Qué hace que las personas sigan caminos divergentes en cuestiones morales? Es debido a una diferencia en la creencia sobre si una cosa es correcta o incorrecta, o es una total falta de respeto por lo correcto. Enseñamos a los niños pequeños la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, y se despierta una conciencia en ellos. Parece haber en cada uno de los hijos de Dios este dispositivo de monitoreo que llamamos conciencia, que rastrea nuestros pensamientos y acciones, y emite una advertencia cuando hay contemplación de lo impropio, lo no convencional o lo inmoral. Simplemente, vivir con otras personas nos enseña la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Falta algo en la experiencia de un adulto que debe ser arrestado y castigado o restringido por violar los derechos de los demás. Pero nuevamente, estas personas son una pequeña minoría. Creo que estaríamos de acuerdo en que la mayoría de las personas tienen un verdadero sentido de lo correcto y lo incorrecto y un sincero deseo de seguir lo correcto. Tienen una comprensión de la responsabilidad moral. A veces nos referimos a esto como ética, la ciencia del deber moral o el carácter humano ideal. Creo que la mayoría de las personas siguen un estricto código de ética. Se rigen por esta gran regla ética. Vivir de tal manera que invoquen lo mejor en los demás y, por lo tanto, en sí mismos. Seguramente esto es encomiable y mejoraría las relaciones en nuestra compleja sociedad si todos tuvieran un sentimiento sincero de tal responsabilidad moral. La teoría ética es la base para un gobierno recto y para la formulación de una jurisprudencia justa y equitativa. Es la base de todos los sistemas morales, sociales y económicos. Estaríamos de acuerdo en que al seguir un estricto código de ética moral, la sociedad alcanzaría un alto estado de perfección y muchos de los problemas actuales se resolverían. Pero ¿es la ética por sí sola suficiente para alcanzar nuestras metas en la vida? Para aquellos que no creen en la vida después de la mortalidad, la ética puede ser suficiente para cumplir con los requisitos de conducta y responsabilidad. Puede haber algunos que creen en una vida después de la muerte, pero sienten que la ética es suficiente para la salvación. ¿Puede ser esto cierto sin vivir también los otros mandamientos de Dios? Hay una gran diferencia entre ética y religión. Hay una distinción entre alguien cuya vida se basa en la mera ética y alguien que vive una vida verdaderamente religiosa.
Necesitamos la ética, pero la verdadera religión incluye las verdades de la ética y va mucho más allá. La verdadera religión tiene sus raíces en la creencia en un ser supremo. La religión cristiana se basa en la creencia en Dios el Padre Eterno y en su Hijo Jesucristo y en la palabra del Señor contenida en las Escrituras. La religión también va más allá de la teología. Es más que solo una creencia en la deidad, es la práctica de la creencia. James E. Talmage dijo: uno puede estar profundamente versado en conocimientos teológicos y, sin embargo, carecer de carácter religioso e incluso moral. Si la teología es teoría, entonces la religión es práctica. Si la teología es precepto, la religión es ejemplo. La verdadera religión para el cristiano se demuestra por una verdadera creencia en Dios y la comprensión de que somos responsables ante Él por nuestros actos y conducta. Una persona que vive tal religión está dispuesta a vivir los principios del Evangelio de Cristo y a andar rectamente ante el Señor en todas las cosas según su ley revelada. Esto trae a un hombre o una mujer un sentido de paz y libertad de la confusión en la vida y da la seguridad de la vida eterna después. El Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un código de moral no es totalmente suficiente. Por la misma razón que el hombre no puede ser salvado solo por el pan, no puede ser salvado solo por un código de ética. Para ser efectiva en la vida de uno, la religión debe ser una influencia vibrante. Debe ser una influencia que se convierta en parte del pensamiento y la conducta de uno. Hay un propósito en la estancia del hombre en la mortalidad. Se le coloca aquí por una razón definida, de acuerdo con el gran plan de Dios. Leemos en Génesis la historia de la creación. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Aprender la diferencia entre el bien y el mal es uno de los grandes propósitos del hombre al tener vida mortal. Pero se le da su libertad de elección con la promesa de bendiciones eternas si obedece las leyes de Dios. Una verdadera fe religiosa nos enseña que hay ciertos principios que deben ser aceptados y obedecidos. Debemos tener fe en Dios el Padre Eterno y en su Hijo Jesucristo y en su sacrificio expiatorio. Esto debe ir seguido de arrepentimiento de todos los pecados, luego el bautismo por inmersión, siguiendo el ejemplo del Salvador por alguien que tenga autoridad y la imposición de manos para el don del Espíritu Santo. Otras cosas son necesarias, incluyendo un espíritu contrito, un corazón humilde, obediencia a las ordenanzas y principios del Evangelio, y fidelidad hasta el fin. Esto abarca la elección del bien sobre el mal, seguir lo bueno y abstenerse del mal. La ética por sí sola no logrará todas estas cosas para nosotros, pero una religión activa agregará a la ética los principios y ordenanzas del Evangelio, que si se obedecen, abrirán las puertas de la salvación eterna, siempre que tal religión sea ordenada por Dios y no creada por el hombre. Doy testimonio de que la iglesia establecida por Cristo y quitada de la tierra debido a la apostasía de los hombres ha sido restaurada en estos últimos días, de la misma manera que fue predicho por los profetas de antaño y por otras declaraciones de las Escrituras, que Dios ha hablado a sus siervos en nuestro día y ahora está hablando. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días invita a todas las personas a escuchar la historia de la restauración del Evangelio, la historia de una religión vibrante y vital en la vida de miles de personas de fe, testimonio y devoción a los principios del Evangelio enseñados por la Iglesia de Cristo. Los problemas del mundo, a menudo expresados en titulares escandalosos, deben recordarnos buscar la paz que proviene de vivir los simples principios del Evangelio de Cristo. Las minorías vociferantes no perturbarán nuestra paz del alma si amamos a nuestros semejantes y tenemos fe en el sacrificio expiatorio del Salvador y en la tranquila seguridad que Él da de la vida eterna. ¿Dónde encontramos tal fe en un mundo problemático? El Señor dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Es mi humilde y sincero testimonio que Dios realmente vive, un Padre amable y amoroso.
Sé que su Hijo Jesucristo es el Salvador del mundo, y que a través de la fe en Él y el cumplimiento de sus mandamientos tendremos vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. En su discurso de la Conferencia General de octubre de 1969, el elder Howard W. Hunter aborda la preocupación por el aumento de la violencia, la desobediencia civil, el uso de drogas y otros problemas sociales. Aunque reconoce estos problemas, Hunter no ha perdido la fe en la humanidad y destaca que la mayoría de las personas, especialmente los jóvenes, desean vivir con altos estándares morales. Hunter argumenta que, aunque la ética es fundamental y la mayoría de las personas siguen un código ético estricto, la ética por sí sola no es suficiente para alcanzar la salvación y resolver todos los problemas de la vida. Sostiene que la religión verdadera va más allá de la ética, ya que se basa en la creencia en un ser supremo y en la práctica de los principios del Evangelio de Jesucristo. La religión proporciona una paz y seguridad que la ética sola no puede ofrecer. El discurso enfatiza la importancia de vivir una vida religiosa activa, que incluya la fe en Dios, el arrepentimiento, el bautismo y la obediencia a los mandamientos. Hunter testifica que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha sido restaurada en los últimos días, y que vivir los principios del Evangelio trae paz y esperanza en un mundo turbulento. En conclusión, Hunter subraya que, mientras la ética es necesaria, solo una vida vivida en plena conformidad con los principios del Evangelio puede ofrecer la paz y la seguridad eternas.